Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien, disfrutando de esta hermosa tarde, amén. Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, amén. Así que nos tenemos que alegrar en el Señor. Es un gusto verlos, hermanos, verlos de nuevo. A los que vienen por primera vez, segunda vez, bienvenidos una vez más. Esta es su casa. Y le invito a que abra su Biblia junto conmigo en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17. Este capítulo, hermanos, es un capítulo que podemos decir sumamente hermoso, porque es uno de los cuales Jesús mismo eleva una oración, y es una oración al Padre por sus discípulos. De hecho, los teólogos le han llamado a este capítulo como la oración sacerdotal. ¿Y por qué? Porque vemos que aquí Jesús está intercediendo, está levantando una oración. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, como aquel sumo sacerdote que es Jesús. Y cuando usted va al capítulo 17, es un versículo que decimos sumamente hermoso, porque si usted va viendo cómo va recorriendo los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, usted va viendo cómo el Señor va enseñando a sus discípulos paso a paso. Los lleva ahora sí como por el ABC de a lo que Él vino, lo que Él vino a hacer. Por ejemplo, en Juan 13 Jesús enseña sobre el servicio. Recuerda que les lava los pies a los discípulos. Llega el Señor Jesús y los empieza a ver que andan peleando, ¿verdad? Él conoce el corazón, sabe que acaban de regresar de una pelea que acaban de tener entre los discípulos, diciendo, ¿quién será el mayor cuando lleguemos allá con el Señor? Y Jesús agarra una vasija, se pone una toalla y empieza a lavarle los pies. Y ellos dicen, no, Señor, ¿qué estás haciendo? El Señor les enseña sobre el servicio, lo que es servir a los demás. Y eso es lo que hizo el Señor en el capítulo 13. Y en Juan 14, Jesús les enseña el camino al Padre. Lo podemos ver que hay una revelación en ese capítulo 14, donde les da la promesa del Espíritu Santo que vendría. Y los discípulos empezaban a entender lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Y en Juan 15 les habla que en este mundo en el que vivimos no seremos amados. Les dice a sus discípulos, en este mundo en el que estamos tendrás aflicciones, el mundo los odiará, porque me odió a mí, te odiará a ti también. Les empieza a enseñar sobre eso. Y Juan 16 les dice, hay muchas cosas que aún más quisiera decirles, pero que no la podrían sobrellevar. Les dice a los discípulos, hay muchas cosas que yo quisiera abrirles de parte de mi corazón, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Le dice, pero en este momento es más que suficiente para que puedan ir por buen camino. Y cuando llegamos a Juan 17, contiene lo que podemos llamar las últimas palabras a sus discípulos. Esta es una oración por sus discípulos. Y aquí estamos durante la oración de nuestro Señor Jesús, que pronuncia unas palabras muy importantes. Y aunque sabemos que todas las palabras de Jesús son importantes, ¿sí o no? Todas son importantes. Estas tienen, yo lo veo como un peso más profundo. ¿Por qué? Porque está orando por sus discípulos, pero también está orando por ti y por mí. Y lo vamos a ver. Vaya conmigo a Juan 17, versículo 20. Dice así. Dice, mas no ruego solamente por estos mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quiénes? De ellos. Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo no sé usted, pero ¿puede sentir la pasión de Cristo en estos versículos? Porque el Señor está a punto de ser llevado a la cruz. Él sabe que su tiempo es corto. Tiene nomás un poquito más de tiempo con los discípulos. Y en este poquito más de tiempo, Él levanta una oración al Padre, diciéndole, glorifícate, Señor, yo sé que te has glorificado. Y empieza a orar por sus discípulos. Y dice, mas te ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí nos está hablando
está haciendo una oración por nosotros. Por eso cuando veo este capítulo 17, digo, es un capítulo hermoso, porque está hablando de nosotros. Está haciendo una oración desde hace muchos años atrás por los que habríamos de creer en el Señor, por el testimonio y la palabra de los discípulos. Y yo lo veo como una intercesión. Nos revela que Él tiene con el Padre una relación tan profunda, una unidad tan profunda, y que quiere que nosotros tengamos esa misma unidad, que seamos uno con el Señor. Esto habla de un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo pensamiento con el Padre Celestial, como lo tendríamos con Jesús. Y fíjese, cuando usted va al versículo 20 y usted hace una anotación de cuántas veces el Señor ora por unidad, póngale mucha atención, se los voy a leer, versículo 20. Mas os ruego solamente dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a leerlo del 20 al 23. Y dice, para que todos sean uno. Y aquí yo veo la primera, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo lo veo otra vez aquí por segunda vez, sean uno. Y luego vuelve a decir, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Alguien decía por ahí que cuando escuchamos la palabra de Dios y el Señor repite más de una vez algo, es porque quiere que pongamos atención. Y el Señor aquí repite no solamente una o dos, sino 3 veces. Dice, Él quiere que nosotros nos unamos en el Señor de tal modo que seamos uno en Él, que se pueda reflejar Él en nosotros. Dice, así como nosotros somos uno. Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y yo no sé usted, pero yo creo que la petición de nuestro Señor Jesús es bastante clara. Dice, yo quiero que mi pueblo, que mis hijos sean uno, en un mismo sentir. Él pide que sus discípulos sean uno, que haya una unidad entre los hermanos, entre ellos, una hermandad, en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Ese es el deseo de Dios para su iglesia, y ese es el deseo de Dios y la oración de Dios para nosotros hoy. Que seamos uno en el Señor. Por eso le he puesto como tema este mensaje, perfectos en unidad. Si usted recuerda, hace 2 semanas hablamos acerca de que el Señor nos llama a ser santos. Dice, ser santos porque yo soy santo. Y decíamos que el Señor, aunque sabe que no podemos ser perfectos, porque solamente uno es perfecto y es el Señor, Él sabe que no podemos ser perfectos. Él nos llama a que seamos perfectos, ¿recuerdan? Que sean perfectos como el Padre es perfecto. Pero nos llama en esa perfección a ser maduros, a ser santos para el Señor, estos apartados para el Señor. Y aquí nos llama a otra perfección. Si usted nota esto, ahora nos está diciendo, que estén perfectos en unidad. Esto habla de una perfección en unidad. Y vamos a hacer una oración antes de seguir. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más tú nos has dado, Señor, este tiempo para poder reunirnos como hermanos, como iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíes a toda verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos alumbre, Señor, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté llevando a toda verdad, Señor, y pueda ser revelada a nuestros corazones, Señor, para que podamos entenderla, podamos, Señor, reflexionar en ella y podamos andar, Señor, en ella, poniéndola en acción en nuestras vidas. Señor, que este día no salgamos de aquí igual a como entramos, que salgamos transformados por tu palabra, Señor, que penetra, Señor, hasta partir el alma, hasta partir, Señor, aquellas cosas, Señor, que teníamos dentro de nuestro corazón que no te agradan, Señor.
Alumbra, Señor, nuestros corazones con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y decíamos hace unas semanas o hace 2 semanas hablamos de ser santos y el Señor pide que seamos santos, no una semana, ¿verdad? Dijimos todos los días es lo que nos llama el Señor a ser santos. Y aquí una vez más nos habla de una perfección a la cual tenemos que llegar, una perfección que habla de una madurez. Y no sé usted si ha mirado esto, pero yo he visto en nuestros días o en estos días que vivimos que es muy difícil mantener unidad entre los hermanos. Es muy difícil, se ha vuelto muy difícil en nuestros días. La Iglesia de Cristo necesita una unidad, pero se ha vuelto una tarea muy difícil debido a cómo la maldad va en aumento, la apostasía va en aumento. Cada día a la gente no le interesa o le interesa menos la palabra de Dios, le interesa menos el estar con los hermanos, el tener comunión con los hermanos, y se empieza a enfriar aquella comunión. Y se ha vuelto difícil esa unidad entre los hermanos. No sé si usted lo ha notado. Pareciera que hay un espíritu de competencia entre los hermanos, un espíritu de independencia, de yo no necesito la iglesia, yo no necesito a mi hermano, yo puedo solo. Y se desunen porque dicen, mira cómo viene vestido, mira cómo viene vestida. Se desunen porque la hermanita dijo o por lo que no dijo. Se desunen porque el hermano no lo saludó o la hermana no la saludó. Se desunen por cualquier cosa. Y no hay una unidad. Hay mucha desunión, lo pudiera yo decir de esta manera, en la iglesia de Cristo el día de hoy. Y es muy triste ver esto, porque el mensaje bíblico a través de toda la Biblia, donde quiera que usted lo vea, habla de unidad, de ser uno con el Padre y que nos amemos unos a otros y que tengamos el mismo sentir. ¿Por quiénes? Por nuestros hermanos. Eso es lo que habla la Biblia. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a esta iglesia en los Corintios y podemos ver lo que les dice. Les da una revelación de parte del Espíritu Santo. Dice, pues Dios no es un Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz. Y la palabra aquí usada en esta palabra paz viene del griego eirene, que significa unidos, pero también significa libre de conflictos. Fíjate lo que dice esta palabra. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios libre de conflictos, un Dios de unidad. Eso también se traduce a armonía. Hay una armonía. Esto habla de que hay una unidad tan tremenda que hay una armonía dentro de esta unidad. Y la unidad de la iglesia es tan importante como la unidad en cada parte de nuestro cuerpo. Si usted se quita un brazo, de nada le va a servir fuera, bueno, quizás para 1 o 2 cosas le puede servir ahí el brazo fuera del cuerpo, pero no para mucho. Pero si usted tiene el brazo puesto en su cuerpo y está conectado por las coyunturas y está conectado por los ligamentos, ese brazo puede hacer muchas cosas. Pero un brazo fuera del cuerpo no puede hacer muchas cosas. Si quiere intentarlo, nomás desloquéese un brazo y va a ver cómo no va a poder hacer nada con ese brazo. Eso es lo mismo, o podemos decir, ese es el mismo sentir en lo espiritual. La iglesia de Cristo necesita de todos los miembros, ¿sí o no? Todos trabajan para un bien común de llevar la palabra, el evangelio de Dios.
Imagínense las partes de nuestro cuerpo, si fueran independientes, pues no llegaríamos a ningún lado. Nomás para alistarse o para venir el día de hoy, ¿cómo le hubiera hecho? Yo creo que es importante la unidad dentro del cuerpo de Cristo, como lo es en nuestro cuerpo físico. Y yo veía que durante los últimos tiempos, cuando estaba Jesús en la tierra, y Él estaba haciendo esta oración en Juan 17, levantó los ojos, dice el versículo 1, si usted lo lee, dice, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Hace una semana celebramos la resurrección. Sabemos que en muchos lugares se celebra la resurrección y es algo que el cristiano celebra todos los días en su corazón. El Señor resucitó y es algo de estar alegres, de estar contentos, de saber que así como Él resucitó, nosotros también hemos resucitado con Él. Pero cuando vemos esta oración, Jesús está diciendo, la hora ha llegado, voy a ser sacrificado por ellos. Y Jesús se encuentra orando por tres cosas en esta oración del capítulo 17. La primera, está orando para que el Señor Padre se glorifique en Él, por ese sacrificio que Él va a llevar a cabo. Pero también está orando por los apóstoles o los discípulos, y también está orando, dijimos, por los que formarían la iglesia. Estos somos nosotros, los creyentes. No es el edificio, ni tampoco es las personas dentro del edificio, porque hay muchas personas dentro del edificio también que pueden entrar al edificio y no pueden ser salvas, y no han sido aún salvas. Entonces la iglesia somos los creyentes, los que somos y hemos decidido, Señor, tú eres mi Salvador, recibo tu sacrificio. Y el Señor estaba orando por los que iban a ser la iglesia. Y en el versículo 20 les dice, mas no ruego solamente por esto, sino también, dice, por los que habrían, voy a poner esto para acá. Dice, sino también por los que habrían de creer en mí por la palabra de ellos. Y ese es el anhelo de Cristo, hermanos, que estemos unidos, que seamos de un solo sentir. La pregunta es para nosotros, como iglesia local, aquí en Fresno, ¿estamos unidos como hermanos? ¿Estamos unidos en Cristo? ¿Somos uno en el Señor? El apóstol Pablo hablaba la carta a los Corintios, como decíamos. Si usted va a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, hacía una exhortación. Y la exhortación era una exhortación apostólica de unidad o para la unidad. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 10 les dice, os ruego. Fíjese la manera en que está hablando el apóstol Pablo. Es un ruego apostólico. Le dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Se basta ya de divisiones. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios es muy claro con esta exhortación. La exhortación es, hablemos todos una misma cosa. Y es una llamada de atención que yo veía muy directa de parte del apóstol Pablo para la iglesia en Corintios y también lo es para nosotros el día de hoy. Y no lo hace manipulando, no está manipulándolos diciéndoles otras cosas, no lo hace de una manera autoritaria, diciéndole porque yo soy el apóstol y tienen que obedecerme y les digo, sino que al revés lo hace como un ruego, les dice, estoy rogándoles, hermanos. Yo lo veía que no lo hace como muchos hoy en día se enseñorean de la iglesia, tiranos, buscando que se haga lo que ellos dicen. Dicen, es que tienes que hacerlo porque yo lo digo. No, él llega y dice, os ruego, les hago una petición. Y esta petición o este ruego nos habla o nos llama a una reflexión. Dice, yo lo estoy rogando, reflexionen, piénsenlo bien, piénsenlo por su propio bien.
¿Qué es lo que rogaba? Dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y no hablaba de que repitieran todo como pericos, ¿verdad? Se te repite todo lo que escuchas, no. No estaba diciendo que hablemos todos una misma cosa, que todos digamos lo mismo y lo mismo, sino que está diciendo que no haya divisiones, que estemos de acuerdo. Que estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Fíjese, le voy a leer una versión parafraseada, que es la versión El Mensaje. Lo dice de la siguiente manera, dice, tengo una seria preocupación que plantearles a ustedes. Amigos míos, usando la autoridad de Jesús, nuestro Maestro, lo diré, fíjate cómo lo dice esta versión, dice, lo diré con la mayor urgencia posible. Debéis llevaros bien unos con otros. Fíjate la manera en que lo está diciendo. Luego dice, debéis aprender a ser considerados unos con otros. Y luego dice, cultivando una vida en común. Cultivando una vida en común. Yo me acuerdo, un día nuestro pastor nos decía, ¿con quiénes se juntan? No sé, dice, las jirafas. Pues con las jirafas, ¿verdad? Y luego decía, ¿con quién se juntan los leones? No, pues con los leones. ¿Con quién se juntan los venados, verdad? Y pues con los venados, los lobos, con los lobos. Dice, ¿con quién se juntan los creyentes? ¿Con quién se juntarán? Con los creyentes, ¿no? Con los creyentes. ¿Por qué? Porque estando creyentes con creyentes, ¿qué pasa? Pues nos afilamos, estamos animándonos los unos con los otros, estamos cultivando una vida, como dice aquí el apóstol Pablo, una vida en común. Es necesario que cultivemos una vida en común. Y quizás cuando vemos esta reprensión del apóstol Pablo a los Corintios, lo leemos y lo podemos leer algo como muy rápido y muy sencillo. Sí, bueno, el apóstol Pablo le estaba llamando la atención. Pero muchas veces nos olvida que también nos está hablando a nosotros. Y también nos está llamando la atención a mantener una vida en común, una vida en comunión con los hermanos. Y yo he notado esto mucho dentro de la iglesia en general. He notado mucho que la mayoría de las veces la iglesia no está unida. Están juntos, pero no están unidas. Y he notado en ciertas ocasiones también, que cada vez que hacemos algo, solamente el 10% son los que vienen o los que están en comunión. Y la semana pasada tuvimos también una comida y estuvimos y los que estuvieron ahí en esa comida después de la reunión pudimos convivir un poco con unos, ¿verdad? Yo pude platicar con algunos también y otros yo creo que también pudieron platicar con algunos y pudimos tener esa comunión, aunque sean unas cuantas palabras, y sale usted edificado con lo que escucha, así como también usted puede ser de edificación para los demás. Y he notado que muchas veces están juntos, pero no hay esa unidad. Y el Señor pide una unidad, que seamos uno, que seamos perfectos en unidad, en buscar el bien del otro. Y el llamado es importante a la unidad, porque ese es el plan de Dios para nosotros. Muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Revélame tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. El Señor te dice, pues, que estés en unidad. No, Señor, la otra mejor, a ver, pásame otra, ¿verdad? Y empezamos, esa ahorita no, porque tengo muchas cosas que hacer, Señor, o no sé, X, ¿verdad? El llamado del Señor es personal. Dice el Señor, maduremos espiritualmente, como persona, como familia, como congregación. El Señor busca la unidad en su pueblo. Pero si nosotros no estamos en unidad, nuestros esfuerzos, hermanos, serán en vano. Porque no se llega a nada si no estamos unidos.
No funciona nada o no va a funcionar nada ni vamos a poder avanzar. La iglesia unida tiene que permanecer unida, perseverar en la doctrina, debe de crecer, debe de madurar espiritualmente, abundando en consejos bíblicos los unos con los otros, en la palabra, en la ayuda al prójimo también. Amén. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Hay un dicho muy famoso que dice que en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y es cierto. Yo considero, por ejemplo, algunos hechos, y si usted mira, un caballo tirando de un arado, usted sabe que un arado pues es pesado, lo ponen en la tierra y va arando el huerto o la tierra que usted tenga y pues es duro jalar un arado, especialmente cuando está partiendo aquella tierra dura. Pero usted mira un caballo jalando ese arado y es pesado. Pero cuando usted mira 2 o 3 caballos jalando ese arado, como si nada, ¿sí o no? Eso es lo mismo también en la obra del Señor. También yo veía, por ejemplo, aquel tren que a veces pasa ahí por Sanger, ¿verdad? Y tienes que esperarte, a veces hace una parada ahí en la gasolinera y ahí te quedas un buen rato esperando. Pero veía que lleva de vagones muchísimos. La otra vez no me acuerdo si contamos que tenía de esas cajas de trailers como 100, ¿verdad? Entonces decíamos, mira, ese tren se ahorró 100 trailers, ¿verdad? Y estaba cortito porque hay unos que llevan más, ¿verdad? Pero tenía 3 locomotoras. Y yo me ponía a ver esto y decía, fíjate cómo esas 3 locomotoras o esos motores llevaban toda esa carga detrás y se ve bien ligerito ese tren, ¿verdad? Iba como si nada. Pero ¿por qué? Porque hay fuerza en esa unidad. Quítele esos motores y sería difícil. También consideraba, por ejemplo, el poder de una familia cuyo enfoque está en Dios. Una familia cuyo enfoque está en Dios es una familia madura, es una familia fuerte, es una familia que se aman, que se consideran los unos con los otros. Pero se necesita estar en el Señor, ¿sí o no? Para poder ser esa familia fuerte. Podría considerar también el poder del amor de los miembros de la familia, de la iglesia, cuando se reúnen y se ayudan en momentos de necesidad, en momentos de dificultad. Y es lo mismo. Llegan todos y se ayudan mutuamente. En el Salmo 133, lo invito a que vaya ahí conmigo. Salmo 133 nos habla de una bienaventuranza, una bienaventuranza en ese amor fraternal. Salmo 133, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos juntos en armonía, en unidad. Esto habla de armonía, también habla de inteligencia, de un acuerdo común, de una unión entre los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, o sea, no nomás bueno, es delicioso, dice, habitar, estar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice el 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón. Y luego dice, que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí, ¿qué va a hacer? Envía Jehová bendición y vida eterna. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, que dice, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Y el hombre cristiano ya tiene por medio de la palabra de Dios trazado lo que tiene que ser. Tiene que ser
tiene que haber una unidad. Tiene que estar unido junto con sus hermanos. Porque luego que un hombre ha recibido el llamado de Dios y recibimos ese llamado y le decimos, Señor, yo recibo tu llamado, yo te recibo en mi corazón. Y recibimos el llamado de Dios. Ahora lo que nos toca a nosotros por medio de su palabra es seguir haciendo su voluntad. Y su voluntad es que estemos unidos en un mismo espíritu. Y debemos comenzar a trabajar en esa relación. Porque esa relación no nomás crece por sí sola. Se debe de trabajar. Lleva un esfuerzo de nuestra parte. No nomás decimos, ya soy cristiano y de repente ya tenemos todas las conexiones, ¿verdad? Y tenemos toda tenemos ese amor los unos por los otros. No, es algo que se trabaja. Se trabaja platicando, se trabaja ese amor conociendo a los hermanos, orando los unos por los otros. Se trabaja en el ver los unos por los otros, en el apoyarnos los unos a los otros, en el como iglesia trabajar juntos. Así es como se trabaja la unidad. Se debe de comenzar a trabajar esa relación, así como nuestra relación con Dios, vamos con el Señor y nos ponemos a cuentas con el Señor y estamos en esa comunión con Dios diario. Debe de también haber una comunión con los santos, con nuestros hermanos. Porque usted sale de aquí y ¿hasta cuándo vuelve a ver a su hermano? Quizás, Dios quiera, el jueves o el domingo. Y mientras tanto mira a todos los demás, ¿verdad? A los otros hermanos que tiene en su casa o en su trabajo. Pero es bueno estar unidos porque ahí derrama, dice el Señor, bendición y vida eterna. Así que también el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo el cual debe de manifestar una unidad. Y como es llamado a ser un pueblo santo, debe de expresar pureza también. Porque el Señor viene por una iglesia pura, ¿sí o no? Y sin mancha. Eso es lo que dice el Señor. Entonces no estamos hablando de que no va a haber diferencias, porque ¿cuántos saben que siempre va a haber diferencias? Siempre va a haber diferencias entre hermanos. Aún así, si usted dice, bueno, es que casi no se nota la diferencia porque son gemelos, ¿verdad? Un decir, o le decimos cuates, ¿verdad? Y como son esos gemelos y pues no se nota mucho la diferencia, aún así los gemelos tienen sus diferencias, ¿sabía usted? Los papás los distinguen porque ya sabe cómo es uno, cómo es el otro, y aunque en la de afuera pueden parecer igualitos, y dice, ay, pues yo no le miro la diferencia, los que los conocen sí les miran la diferencia, ¿sí o no? Ellos conocen. O sea, siempre va a haber diferencias. Pudieran ser idénticos en el exterior, pero siempre va a haber alguna diferencia. Sí que no estamos hablando de que no haya diferencias, pero aún dentro de las diferencias debemos estar unidos. O sea, si tenemos nuestras diferencias, está bien, no hay problema, pero hay que estar unidos en pureza. Y son estas dos grandes características que debe exteriorizar la iglesia. Yo veía que la división, hermanos, es un virus dentro de la iglesia. Y ese es el trabajo de Satanás desde el principio. Satanás busca dividir. Y siempre va a buscar dividir, debilitar, destruir la armonía, la unidad entre los hermanos. Si usted mira en el área empresarial, cuando hay división en una empresa, esa empresa no dura mucho. Cuando empiezan a dividirse, aquellos ejecutivos, empiezan las peleas y empieza a haber una desunidad de la empresa, todo se empieza a desbalancear y no dura. Lo hemos visto una y otra vez en las áreas empresariales, porque hay conflictos que nunca se pudieron aceptar, que nunca se pudieron hablar, y de repente ves aquellos lugares que eran antes empresas muy reconocidas, asoladas. ¿Por qué? Porque no pudieron seguir adelante, había una desunión, había una división.
y usted mira algún grupo, por ejemplo, aquellas carreras de canoas, y que ya son también en las olímpicas, ¿verdad? Y los mira todos y son unas canoas así bien largas, ¿verdad? Y son como 20, 25 dentro de una sola. Y todos van, ¿qué van haciendo? Van remando. Y si usted mira, dice, empiezan a contar, ¿verdad? Y uno, porque van al mismo ritmo. No, tampoco pueden ir todos a diferente ritmo, porque de todas maneras no serviría de mucho. Pero cuando tú miras que dan el primer remazo, que le podemos llamar así, esa barquita sale volando. No sé si ustedes la han mirado, pero como está bien ligera con todos los 25 motores de fuerza de los varones aquellos, le dan el primer remazo y sale volando aquella lancha. De hecho, no me he fijado a cuánta velocidad sería la correcta, pero yo veo que es rápido. Y de repente los miras y se miran bien lejos, porque hay unidad. Y con tantos ejemplos de unidad, y cuando llega la palabra y nos dice que sean uno, por algo nos lo dice, ¿no? Por algo nos lo dice el Señor. Cada quien, si está en su lugar correcto, dando el remazo a la hora correcta, podemos avanzar en el Señor. Y cuando a alguien por ahí, ¿verdad?, que pierde las fuerzas, los demás pueden hacerlo. Y es muy fácil hoy en día, con tanta información que tenemos por la internet, que muchos pierden el rumbo. ¿Sabía usted eso? El Señor nos llama a la unidad, a que estemos unidos como iglesia, pero muchas veces estamos más unidos al internet que a los hermanos. Y no está mal, ¿verdad? Que decíamos anteriormente, no está mal escuchar predicaciones o mensajes de internet, nos ayudan, nos alientan. Es bueno, ¿verdad?, estar llenándonos de la palabra. Pero muchas veces estamos más conectados con aquello que con la iglesia local, que con la iglesia, con los hermanos, con esa armonía entre los hermanos. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere santificarnos por medio de su palabra, quiere hacer algo como iglesia local, pero nosotros nos separamos y nos volvemos independientes. Y el Señor trabaja por medio de la iglesia local y Él quiere hacer cosas con cada uno de nosotros y tiene un propósito y un plan. Pero si nosotros no nos unimos, si no vamos de la mano de los unos con los otros, cada quien da por su rumbo, entonces pues no vamos a llegar a ningún lado, nadie. Fíjese lo que pasó en Lucas capítulo 11, versículo 14. Hay una ocasión en la cual Jesús hace una sanación y echa fuera un demonio, a ese demonio que estaba haciendo a un joven mudo. Y fíjese lo que dice en el versículo 14. Dice así, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció, dice, que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente, ¿qué hizo? Se maravilló, dice. Y luego dice el versículo 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Dice el 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y dice el 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo,
todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Fíjate lo que les dice. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y dice el 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Fíjese que cuando el Señor hace este milagro, dice que la gente se maravilló. Era algo sorprendente. Dijeron, oye, ¿cómo estuvo eso? Sacó afuera ese demonio. Aquel hombre que estaba mudo habló. ¿Qué pasó? Y de repente hubo quienes empezaron a decir, no, ese está echando fuera demonios con los mismos demonios. Es un brujo, ¿verdad? Alguien diría por ahí. Ese es un brujo, mira lo que hizo. Y el Señor, conociendo lo que había en el corazón de las personas, les contestaba esto y decía en el versículo 16, en el 17, perdón, dice, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo lo que maquinaban en su corazón, diciendo, no, yo no creo en ese milagro que hizo. Para mí que lo que hizo eso es de demonios, eso no es de Dios. Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La acusación de que echaba demonios porque estaba poseído por Belcebú causó que el Señor les dijera esto. Les dijera, no puede, ni mismo Satanás, si estuviera dividido no permanecería. Hablando acerca de la unidad que debería de haber. Pero fíjese una cosa aquí, cuando el Señor les empieza a decir a ellos, que dice, conociendo el pensamiento de ellos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Él les estaba dando a entender también a ellos, en el tiempo en el que vivían, todavía había exorcismos también con los mismos, parte de los mismos judíos. Ellos tenían sacerdotes que iban y hacían exorcismos, sacando demonios, echando fuera demonios. Entonces el Señor le decía, si ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú, entonces ¿por qué nombre lo hacen aquellos? Hablando también de los que ya existían, que también echaban fuera demonios. Ellos tendrían que en ese caso decir, bueno, pues entonces también aquellos están echando fuera demonios por Belcebú. Nosotros podemos ver que el Señor les recordaba a aquellos críticos, aquellos que decían que echaba fuera demonios por culpa o por el mismo Satanás, y le decía, bueno, si ustedes dicen que yo hago esto, entonces ¿por quién o por qué nombre lo hacen aquellos que también lo estaban haciendo? Ahora, los judíos tendrían que admitir que los demás lo hacían también por Belcebú o por el Espíritu Santo o por el Señor. Y el Señor les estaba haciendo una llamada de este lado. En el versículo 20 le estaba dando una explicación. Jesús les estaba diciendo, si ellos echan fuera demonios por Belcebú, dice, ¿qué no es mejor, que no es echar fuera demonios por el dedo de Dios? Le estaba diciendo, yo lo estoy haciendo por voluntad de Dios. Ahora, cuando vemos esto, el Señor nos daba una claridad acerca de lo que es la desunión. El reino, dice, un reino no puede permanecer si no está unido. Así como Satanás mismo está unido entre sus demonios y están unidos entre ellos para llevar a hacer a cabo el mal, que de hecho pagarán al final también con el lago de fuego donde serán echados por toda una eternidad. Nosotros podemos ver que la desunión en ninguna manera trabaja, ni con el mismo Satanás. Y Jesús no quiere ver a su iglesia dividida, sino al revés, busca una unión perfecta. Busca esa perfecta unidad entre los creyentes, una búsqueda de la perfección en la unidad entre los creyentes. Este es un tema central siempre en la palabra de Dios. Un tema central cristiano que debe de permanecer principalmente
en nuestro corazón, que debemos de llevar a cabo. Y si usted va en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo también les hablaba en esta carta, Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3, decía el apóstol Pablo, solícitos, ¿qué dice? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Le digo otra versión para que lo entienda un poquito mejor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Y luego dice esta versión, y enlazados mediante la paz. Hagamos todo lo posible. Y yo le pregunto, ¿está haciendo todo lo posible para mantenerse unido en el Espíritu, enlazados mediante la paz? Decíamos, porque diferencias siempre va a haber. Va a haber diferencias de opiniones, siempre. Pero estamos siendo solícitos en guardar la unidad, porque el hombre cristiano ya tiene bien trazado lo que el Señor quiere para él, que sean unidos. Y una vez que el hombre ha reconocido el llamado del Señor por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, debe de comenzar a trabajar, dijimos, en esa relación. Eso es lo que el Señor pide. Y quiero darle 4 bases fundamentales de la unidad de la iglesia. 4 bases fundamentales. Le voy a dar la primera. La primera, la unidad de la iglesia se basa en el amor. El amor debe de ser un amor que ágape, ¿verdad? Un amor de Dios. Ese es un amor ¿qué hace este amor ágape? El amor no es en respuesta a lo que recibimos, sino que es un amor incondicional. Ese amor incondicional debe de ser, bueno, aunque tengamos diferencias, aunque no pienses igual que yo, aunque quizás no me gusta tu corte de pelo, cualquier diferencia que tengas, ¿verdad? Te amaré. ¿Por qué? Porque eres mi hermano, ¿sí o no? Debe de haber una unidad basada en el amor. Si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1, unos versículos anteriores, dice, yo pues, hablando Pablo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otro ruego apostólico. Dicen, pues que Pablo tanto nos rogaba. Y esa era una manera en la que él expresaba. Y se expresaba y le decía, os ruego, no reciban esto como un mandato así de alguien autoritario. Les decía, reciban esto como un ruego de amor por su bien. Como cuando usted le habla a su hijo, ¿verdad? Y le dice, es por tu bien, mi hijo, mira. Y ahora lo entiendo, ahora que tengo hijos, digo, ahora entiendo lo que decían mis papás cuando decían, es por tu bien. Y uno de joven, ¿cuál por mi bien? Es porque no quieres o por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ahora uno lo entiende, ahora que uno es padre, entiende esa palabra, es por tu bien, ¿sí o no? Los que son padres, ¿verdad? Ya lo entendemos bien. Y el apóstol Pablo lo hacía de esta manera, decía, es por tu bien. Yo pues preso, estaba encarcelado por causa del Señor. Le decía, en el Señor os ruego que andéis como es digno. Dice, camina, sé como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados en el Señor, a santidad. Y luego le dice el versículo 2, con toda humildad y dulzura. Fíjate que eso es lo que habla aquí cuando dice mansedumbre. Con toda humildad y dulzura. Dice, cuando hablas con los demás, cuando estás caminando como es digno de Dios, estás hablando con los demás, no con altanería, sino con humildad.
Y ellos hablan contigo, las personas hablan contigo, los hermanos hablan contigo y pueden sentir que pueden hablar contigo, porque hay una humildad. Dice una humildad, una dulzura. Y luego, ¿qué dice la siguiente palabra? A ver, léalo junto conmigo, ¿qué dice? Soportándonos, ¿con qué? Con paciencia. Fíjese la palabra, soportándonos. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí habla de soportarnos, ya no está diciendo nada más ámalo, ¿verdad? Sino dice sopórtalo. No nomás lo ames, ahora sopórtalo también. Con todo y sus diferencias, con todo y lo que piensa. Donde hay amor, hay unidad. El amor es más que un sentimiento, es también una conducta, ¿sí o no? Lo es. Y debe de ser también una característica de un verdadero hijo de Dios. Usted tiene ese amor, su conducta lo denota. La humildad, la dulzura con la que le habla a los demás, se denota. En Efesios capítulo 3, hay un poco más adelante, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. En unos títulos de sus Biblias puede decir arriba, el amor que excede a todo conocimiento. Fíjate, todo lo que nosotros podamos tener en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento. Y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El Señor quiere llenarnos con su conocimiento y en ese conocimiento quiere darnos esa unidad. Porque dijimos, cuando tenemos amor hay unidad. Y el Señor quiere llenarnos de su amor, dice, y conocer el amor de Cristo. Y cuando conocemos el amor de Cristo, entonces damos a reflejar el amor de Cristo para con nuestros hermanos, para con la iglesia. Y estamos hablando aquí de la iglesia local, aquí en Fresno, porque sabemos que está esa iglesia que universal, ¿verdad? Que le podemos llamar, que son todos los hermanos en todo el mundo, todos los que han creído en el Señor, pero también tenemos los hermanos locales, donde Dios nos ha puesto como iglesia local. El apóstol Pedro, en su carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, dice así. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué va a cubrir? Multitud de pecados. Y dice el 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe una cosa? Donde hay amor, no hay ira, no hay contiendas, no hay murmuraciones, sino más bien todo lo contrario. Hay una unidad, hay un amor sin murmuraciones, sin peleas. Por eso dijimos
que una de las bases es el amor. La unidad de la iglesia se basa en el amor. Número 2, otra base, y nos vamos un poquito más rapidito. Número 2, para una unidad de la iglesia, es la unidad debe de ser basada en Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, se los leo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y lo dice, en el vínculo de la paz. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros sabemos que a los creyentes el lazo espiritual que nos une es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos ha dado como las arras, ¿verdad?, de lo que el Señor tiene para nosotros. O sea, lo podemos decir así, un adelanto de parte de la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Y podemos tener un vínculo de paz por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en usted también mora en la vida del hermano que tiene a su lado. Tenemos el mismo Espíritu de Dios. Por eso dice solícitos, estar atentos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. Esto habla del Espíritu Santo por medio de la paz que nos da a todos. Y luego dice en el vínculo de la paz. Un cuerpo, está hablando de una iglesia compuesta por cada uno de los creyentes. Somos un cuerpo en Cristo. Y luego dice, y un espíritu, habla del lazo que nos une, del Espíritu Santo. Y luego dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Habla de aquel juramento y la promesa de la herencia de una vida eterna para cada creyente en el Señor. Si usted va más atrás, en el capítulo 1, versículo 13, yo se los leo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese, cuando yo pienso en el Espíritu Santo y cómo nos es como las arras, digo, Señor, si este Espíritu Santo que tú nos has dado ahora y que vive en nosotros, Señor, puede hacer todas estas cosas en nosotros, no me puedo imaginar lo que viene. Porque se imagina si estas son solamente las arras de nuestra herencia, y nosotros conocemos el fruto del Espíritu, la paciencia, la bondad, el amor, y tú miras todo esto y dices, entonces, ¿qué va a ser cuando lleguemos con el Señor? Si esto ya es muy bonito o hermoso, imagínate. Es solamente las arras de nuestra herencia, es el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida, cuando lleguemos con el Señor para alabanza de su gloria. Continúo leyendo Efesios 4, versículo 3, dice, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, ¿y en quién? Y en todos. Cuando usted mire a su hermano, usted, como lo trate, como hable, es como si está hablando con el Señor. Así debe de ser siempre. Cuando usted hable con su hermano, debe de ser con tal dulzura, con tal amor, que es como si estuviera hablando con el Señor mismo. Debería hacerlo de esa manera siempre. Otra base para la unidad de la iglesia, base número 3, la unidad de la iglesia debe de ser basada en la diversidad también de ministerios. Decíamos, todos estamos en un cuerpo, somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos una función dentro del cuerpo, así como nuestro cuerpo físico, cada parte tiene su función. Nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y es necesario que hagamos nuestra función para que podamos llevar a cabo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado como iglesia local.
Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice así. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice el versículo 7, y si usted va al 11, dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sabemos que no hizo a todos pastores, no hizo a todos evangelistas, ni mucho menos a todos maestros. El Señor ha constituido. Y en esa institución del Señor, en ese llamamiento de Dios, es para nuestro bien. Es para que podamos crecer en el Señor, en esa diversidad de dones dentro de la iglesia, de ministerios también. Tenemos que llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Otra de las bases para terminar, base número 4, para la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia debe de ser basada en madurez y crecimiento. Dios puso entre nosotros maestros, pastores, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento. Nos van a llevar en ese camino espiritual. ¿Y sabe dónde nos llevan? Hacia la madurez. Por medio de la palabra, nos va revelando la palabra y vamos entendiendo un poco más y un poco más, y vamos madurando en el Señor, y vamos uniéndonos como aquel cuerpo por las coyunturas para poder llevar a cabo nuestra tarea. Por eso dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin o con el propósito, que dice, de perfeccionar. Y yo quiero que usted note algo. El Señor nos llama a ser santos. Decíamos, sabe que no podemos llegar a ser perfectos, pero el Señor nos dice, sean perfectos. El Señor nos está diciendo, tienes que hacer todo lo posible por llegar a esta perfección. Y serás transformado finalmente, cuando el Señor seamos transformados en el Señor, cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, seremos transformados en un espíritu, ya no en un cuerpo carnal que sufre de este mundo caído. Pero mientras debemos de buscar la perfección. Y por el tema, debemos de buscar la perfección también en la unidad. Y quizás digas, bueno, es que hay muchas cosas que todavía me faltan perfeccionar en la unidad. Bueno, pues hoy es un día más para empezar o continuar trabajando en perfeccionar esa unidad, en conocer a tu hermano, en conocer un poquito más, y cada vez conocernos un poquito más y un poquito más, y avanzar en esa unidad, orando los unos por los otros, platicando. Nos podemos dar cuenta muchas veces de lo poco que conoces a tu hermano. Y dices, ay, yo no sabía esto de aquel hermano. Hoy no sabía que aquel hermano hacía esto, que aquel hermano, ¿verdad? Necesitaba oración para esto, y pues empiezas a orar y empiezas a conocerlo, y empezamos a crear ese vínculo. Fíjese, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, ¿de qué? Del ministerio. El Señor, por medio de su palabra, nos va a ir guiando, nos va a ir preparando, nos va a ir capacitando. ¿A quiénes? A los santos. Aquí está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de todos nosotros. Nos vamos perfeccionando para entonces llevar a cabo la obra del ministerio. Alguien decía por ahí que para llevar a cabo la obra del ministerio, lo único que se ocupa es el llamado. Y bueno, sí, se ocupa el llamado, pero también se ocupa la preparación. Porque usted puede tener el llamado, pero si no se prepara, pues ¿de qué va a servir? Dice, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar, de preparar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. El Señor busca que lleguemos que seamos perfectos en unidad.
Busca que nos conectemos de tal modo que podamos decir, ay, cada día estoy avanzando hacia esa perfección para con el Señor, para con mis hermanos. Y si todavía eres de mecha corta, que Dios siga trabajando y que te ponga más hermanitos que te sigan alumbrando aquella mechita corta, ¿verdad? Para que aprendas la paciencia y para que aprendas a soportar a tus hermanos. Que acuérdate que soportar está hablando aguanta. En México decimos aguanta vara, aquí no sé, pero se entiende allá que aguantemos los unos a los otros. Y luego dice el 13, y quiero terminar con esto, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a un punto en el cual decimos, ¿sabes qué? Estamos conectados. Hermano, ya sé lo que estás pensando. Esto, ¿verdad? Sí, esto es lo que te iba a decir. Está bien. Estamos tan conectados que llegamos a un punto en el cual ya, como cuando estamos con tu esposa o con tu esposo, que a veces ya terminas la frase porque ya sabes. Ya se oye ahí, ¿verdad? En mi caso, bueno, mi esposa me dice John, ¿verdad? Por Jonathan. Me dice, John, ya sabes, a la basura. ¿Verdad? A ver, ahorita la saco, porque ya sabes en el contexto en el que estás, en el que te está hablando. Está en la cocina, está cocinando algo y de repente se oye y digo, pues no, la comida no puede estar tan lista, tan rápido, entonces pues va a ser la basura. Ahí voy a sacarla. O mando a mi hijo, ¿verdad? David, te hablan. David dice, ya cuando oigo y yo estoy más cerquita, ya sé que me va a tocar, dice. Bueno, lo que estamos hablando es que llegamos a una unidad, tanto que muchas veces ya hasta nos conocemos los unos a los otros de una manera en que ya muchas veces no tienes que decir nada. Llegas y, hermano, ya sé. No, sí, y esto, o igual manera cuando platican contigo, tú ya sabes, sí, porque hay una unidad. Y dice, hasta que lleguemos a una unidad de la fe, conocimiento del Señor, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto, íntegro, completo, maduro, desarrollado, adulto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice el 15, dice así, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo. No dice en algunas cosas, dice en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, entiéndase iglesia, bien conectada, conectada, dice, y unida entre sí por las coyunturas que se ayudan, ¿qué? ¿Lo puede decir? Mutuamente, ¿sí o no? Dice, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Invito a que se ponga de pie, hermano. Y que esta palabra, hermano, crezca en nuestros corazones, que no sea una palabra nada más, una palabra más, sino que de veras la pongamos en práctica, que seamos una iglesia unida y no cabe de más siempre estarnos recordando la unidad, porque nos recuerda que tenemos que estar siempre unidos por las coyunturas, ayudándonos mutuamente, dice, según la actividad de cada miembro. Hay una historia que les quiero compartir y me gustó mucho, una ilustración, y dice que había un labrador anciano que tenía varios hijos jóvenes, y estos hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí, peleaban constantemente, y un día los congregó a todos y mandó a traer unas cuantas varas, y le trajeron aquel puño de varas a este hombre, bien enrolladitas y bien apretaditas, y le dijo a sus hijos, a ver,
ahí te va este puño de varas, dijo, québralas. Ahí andaba con todas sus fuerzas tratando de quebrarlas aquel joven y dijo, no. Y el joven dice, pues son poquitas, es así, son varias varitas, se podían quebrar. Pensaba que estaban muy fácil de quebrar y nada. Y se la pasa al otro joven, al otro muchacho, el muchacho la agarra y también intenta quebrarlas y quebrarlas. Y luego se la pasa al otro hermano y le empieza a quebrarlas y nadie podía. Llegó el padre y desató aquel manojo de varas y agarró una y la quebró. Y agarró otra y la quebró. Y cuando los hijos empezaron a mirar esto, les dijo, miren hijos, dice, así es también la unidad. Cuando están unidos, nadie los puede quebrar. Dice, pero el momento en que se separan, ¿qué hace? Llega alguien y los puede agarrar y los puede quebrar. Y me gustó mucho esa ilustración, que me acuerdo que la escuché y dije, ay, qué bonita ilustración. Porque muchas veces la conocemos y lo sabemos por práctica, ¿verdad? Pero muchas veces nos falta tener esa unidad para que no podamos ser quebrados por cualquier cosa que llegue y nos apriete o que llegue y nos trate de doblar. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Un día más, Señor, dándonos este día para escuchar tu consejo, Señor. Señor, sabemos que tú sigues trabajando en nuestro corazón, Señor, cada día. Tú buscas una iglesia unida, Señor, por las coyunturas, una iglesia unida, Señor, por tu palabra. Y el día de hoy tú hablas directo a nuestro corazón, diciéndonos, yo quiero una unidad, quiero que perfecciones tu unidad. Como iglesia, como hermanos, como familia, como padre, como madre, como hijo. Que perfeccionemos, Señor, esa unidad en ti. Y sabemos, Señor, que muchas veces habrá diferencias, pero tú nos dices en tu palabra, Señor, que nos soportemos los unos a los otros. Que crezcamos en el amor, Señor, conociendo tu amor, y conociendo tu amor podemos amar a nuestros hermanos. Señor, que en este día podamos continuar ese trabajo, Señor, en nuestras vidas de unidad. Te damos gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a cada una de las personas que están aquí. Pedimos que tú sigas obrando en sus corazones, que si hay alguna división, Señor, de pensamiento, de sentimiento, que tú hables, Señor, a los corazones de cada uno. Y que tú des esa unidad, Señor, que necesitamos. Te necesitamos a ti, Señor. Haznos uno en ti. Levanta tus manos al Señor, ahí donde estás, y dile al Señor, haznos, Señor, uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a decírselo al Señor una vez más. Haznos uno en ti. Sí, Señor. Haznos uno en ti. Y un solo cuerpo, Señor. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos
Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Y alzamos manos santas. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno, haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Sí, Señor, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una vez más, levanta las manos y di: haznos uno en ti. Sí, Señor, haznos uno. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Señor, haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pleitos, por nuestra falta de unidad, Señor, por buscar nuestro propio bien en vez de cuidando a nuestro hermano, Señor, en ti, amando de corazón. Queremos estar unidos en ti, como tú nos has mandado, Señor. Guíanos, Señor, en tu verdad. Todos unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en tu nombre.
Dale gracias a nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga y se quedan despedidos para ahora.